Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jason Trejos. Soy estudiante de cuarto año de la carrera de Enseñanza de los Estudios Sociales y de la Educación Cívica. Como tal, resido en León 13, Tibás, acá en San José. Tengo 26 años, algunos de los hobbies o deportes que me gustan. Disfruto mucho el gimnasio, me gusta mucho salir a caminar, disfruto mucho leer. Últimamente tengo un gran gusto por el tema de rebotar ideas con pares o con estudiantes de otras carreras, debido a que creo que tienen enfoques o maneras de investigar muy distintas, y también creo que sirve como eje para darse cuenta de si un problema es un problema de verdad o si simplemente hay como una curiosidad de investigar. La primera experiencia de la cual me gustaría hablar más en profundidad sería la experiencia de haber impartido el taller con el profe Ale. Como tal, el tema de la inteligencia artificial yo ya lo venía trabajando de manera propia, lo venía trabajando muy empírico, muy autónomo, sin un rumbo establecido. Simplemente lo venía trabajando como por interés personal. Era un tema que se hablaba mucho en la escuela, era un tema que se hablaba mucho entre los compañeros, entonces era como que llamaba la atención. Sin embargo, yo nunca vi esa investigación como más allá, simplemente la traté como para satisfacer curiosidad. Eh, Gracias a la profesora Lode, llego a poder participar en el taller que mediaron la profe Alejandra Álvarez y la profe Silvia Saborío. Que ese taller, bueno, ya de base es un taller increíble, ¿verdad? Pero también fue un shock porque fue decir, ok, esta mini investigación que yo estoy haciendo puede llegar a algo más. Puede pasar de punto A a punto B, digamos, se puede concretar. Eh, el taller fue muy bueno, fue muy divertido, pero también supuso varios retos. Entre ellos pude hablar bastante con la profe Ale, precisamente sobre el tema. Luego tuve la oportunidad de llevar 2 cursos con ella, entonces ahí también pudimos seguir intercambiando ideas. Y un par de días después de eso, la profe Ale me invita a mí a impartir ese mismo taller con ella. Que como invitación es excelente, digamos, me sentí muy bien, honestamente, con esa invitación. Sin embargo, también supuso un reto más grande, porque es decir, es un taller que ya se había impartido en varios niveles. Es un taller que se había mediado con la profe Silvia Saborío, es un taller que se ha mediado incluso con el mismo Fabián Rojas. Entonces, ¿qué puedo aportar yo a esto? Y ahí es donde empieza ese reto, porque fue darme cuenta de que esa investigación previa que yo ya había hecho podía servir para algo, la podía aprovechar ese espacio para puntualizar y profundizar más. Así es como nace precisamente la triada de la triada o ahí es donde yo retomo el tema del piense pedagógico para la investigación que les propongo. Respecto al segundo punto del que me gustaría hablarles es el haber impartido una clase ya a nivel de licenciatura. Aquí es necesario hacer como un paréntesis, debido a que hay que entender que yo ya venía trabajando el tema de planeamiento inverso, lo trabajé durante mi mini práctica y tuve la oportunidad de hacer la sistematización de esa experiencia. Durante la mini práctica, durante la práctica completa, yo noté que había un desfase entre el planeamiento que estaba desarrollando con los objetivos reales y los resultados que se querían lograr. Y la mediación fue muy buena, pero en cuanto a objetivos concretos y resultados concretos nos fue un poco mal. A raíz de ello es que yo decido trabajar con la metodología de planeamiento inverso para precisamente poder potenciar y alinear ese conocimiento y ese desarrollo de aprendizaje significativo con los resultados esperados. Esta experiencia Ale la conoce, no porque fue mi profe de práctica, sino porque siempre me gustaba como comentarle de vez en cuando. Y ella me estaba comentando al mismo tiempo que sus chicos de licenciatura estaban teniendo como problemas para entender la metodología del desarrollo como tal del planeamiento inverso. Entonces, a raíz de ese punto es que nace como esa invitación, que es un intercambio mutuo. Ale lo que me pedía, o la idea principal que yo tenía, era que yo simplemente les explicara cuál era la metodología, cómo se trabaja esa metodología, cómo se lleva adelante, qué retos plantea y cómo lo viví yo, tanto como estudiante como persona que yo lo puse en práctica. Y eso me parece un reto, bueno, fue un reto muy interesante, ¿verdad? Sin embargo, yo le quise agregar un poquito más porque no me gusta solo quedarme con esa parte de que solo quiero que haga esto. No, aquí lo que buscamos es llegar a dónde puedo subir el nivel de ese proyecto. Entonces, ahí decido meterme en un broncón porque la mejor idea que se me ocurrió fue qué mejor manera que explicar el planeamiento inverso que desarrollando para esta clase un planeamiento inverso en concreto.
Es decir, planteé 4 RDAs, bueno, un general y 3 básicos, para el desarrollo de la misma clase. Fue un ejercicio muy interesante, también es porque, bueno, pasar de trabajar, este tema con chicos de 10º año a trabajarlo ya con personas de nivel de licenciatura es un reto muy interesante, porque el desarrollo, el piense pedagógico, la intención misma del aprendizaje es muy distinta. Pero fue un reto que se logró. Los estudiantes estuvieron muy contentos, fue muy divertido dar la clase, pero sobre todo también esto sirvió porque fue como un primer acercamiento ya como con ese nivel que hay dentro de la licenciatura, que es algo que a nivel académico yo aún no tenía, porque por ejemplo, bueno, he tenido la dicha de poder participar en charlas, en conferencias, etcétera, etcétera, pero mediarlo es muy distinto, desde esa posición de mediación es muy distinto. Hay un punto de interculturalidad, hay un punto de interdisciplinaridad también, que es muy interesante y que es muy enriquecedor, que yo considero que no se tiene desde mi escuela. Entonces para mí fue como el primer punto de decir, ok, yo quiero entrar a esta licenciatura. Y ya por último, de esa experiencia que me gustaría hablar, es una experiencia que es muy reciente, que de hecho aún no tengo ni siquiera el certificado porque aún está en proceso, aún se están mediando talleres y aún se está mediando el curso, que es el haber participado en el proyecto de formación del profesorado de la enseñanza de estudios sociales y de educación cívica, ejecutado por la Escuela de Historia. Ellos planearon un curso del uso de inteligencia artificial para la enseñanza de estudios sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, la persona coordinadora de este proyecto es Alejandra Barquero. Ella me escribió porque me comentó que varios profes me habían recomendado para el tema del desarrollo ético. Entonces, claro, para mí fue un halago, pero de nuevo, no solo es un tema de que es una bonita experiencia por X y Y, sino que también es un reto, digamos. Y creo que la manera en la que uno se plantea sus retos ayuda a que se desarrollen y a que uno crezca como persona. Pero ¿por qué fue un reto? Bueno, significó un reto porque era la primera vez que yo tenía un curso como tal, aunque fueran nada más 2 horas y media, significaba plantear todo un objetivo alrededor de un curso, lo cual fue muy interesante, fue muy difícil también, pero se pudo lograr. También por la cantidad de personas, estamos hablando de que por lo menos para el día de mi taller estuvieran conectadas aproximadamente 55 personas. Eso es bastantes personas, de hecho pude sacar mucho provecho de ello. Pero también por otro lado era como que esa misma presentación que había iniciado casi que de manera empírica ya estaba llegando a dar resultados, y eso conlleva muchas cosas, porque conlleva verificar si el problema es real, verificar si la metodología es correcta, verificar si lo que estoy planteando no es una locura y si es algo posible, etcétera, etcétera, etcétera. Por dicha se pudo, por dicha se logró. Se trabajó bajo el marco ético que igual a ustedes les presenta la propuesta de investigación, que es la intención de desarrollar precisamente este marco ético del qué, el cómo y el para qué, del piense pedagógico, reutilizarlo para el tema del uso de inteligencia artificial. Más adelante puedo abordar un poquito más el tema, pero me gustaría cerrar como esta experiencia antes. Fue una experiencia muy tuanis, pude escuchar mucho a los profesores, pude escuchar a los estudiantes también, porque fue un curso no solo para profesores, en un principio lo era, sin embargo ahí entre varios colegas insistimos que fuera también abierto para los estudiantes de estudios. Pude compartir con varios profes también, que eso supone un reto porque hay que mantener un nivel, hay que mantener un estándar. Pude trabajar con el profe Fabián González, pude trabajar con la misma Alejandra, pude trabajar con el mismo Fabián Rojas. Entonces, de nuevo la pregunta de, rodeado de este entorno de aprendizaje, ¿qué puedo ofrecer yo? Entonces, desde ese punto es que se planteó la propuesta, desde ese punto es que se desarrolló, y desde ese punto ahorita mismo puedo decir que fue todo un éxito. Fue algo muy interesante. De nuevo, la retroalimentación que tengo por parte de ese proyecto fue muy chusa, y fue una experiencia que definitivamente marcó hacia dónde quiero llegar en la universidad. Bueno, y precisamente desde ese punto es que me gustaría ya iniciar a hablar acerca de por qué deseo yo entrar a esta licenciatura. Bueno, antes comentaba el tema de que el haber tenido la oportunidad de brindar una clase directamente a nivel de licenciatura, de esa licenciatura, bueno, me abrió mucho la mente, me abrió mucho las ideas.
me dio una perspectiva general de las puertas que llega a abrir la didáctica. Y del mismo modo, ese ambiente de interculturalidad, ese ambiente de interdisciplinaridad, considero que es de las cosas más enriquecedoras que puede tener el rol docente. Al menos desde los estudios sociales, muchas veces, al ser una carrera tan apartada, se entienden o se empiezan a formar islas de pensamiento muy concretas, islas pedagógicas donde solo se enseña de esta manera, solo se imparte de esta manera. Sin embargo, bajo este ambiente de interdisciplinaridad, creo que es donde el verdadero docente puede crecer, puede mejorar su mediación y puede construir una mejor didáctica. Por otro lado, algo que me llama poderosamente la atención de la licenciatura son los profesionales que están en ella. Sé la calidad de los profes que están, sé la calidad de las investigaciones que esos profes han llevado adelante. Y bajo este mismo punto es que considero que la investigación que yo propongo, si hay un lugar en el que puede crecer, si hay un lugar en el que se puede formar, si hay un lugar en el que se puede llevar adelante, es desde esta licenciatura. Ya para ir finalizando, yo sé que he hablado mucho de la propuesta como tal, pero no he centralizado. Entonces me gustaría aprovechar este espacio para hablar directamente de la propuesta y de los desafíos que yo considero que hay en la educación actual, que de hecho diría que va muy de la mano. Como tal, la propuesta gira en torno a la mediación pedagógica con la inteligencia artificial. Lo que se pretende es desarrollar un marco ético-educativo para el uso de la inteligencia artificial en la enseñanza de los estudios sociales. La base del proyecto como tal toma el mismo rol docente, toma su mediación, toma su pedagogía base, ejemplificada a través de lo que es el piense pedagógico, del qué, el cómo y el para qué. Lo que se hace en este caso es básicamente trasladar ese piense pedagógico hacia un marco ético que defina cómo se tiene que utilizar la inteligencia. Es decir, cuando pienso en el qué del piense pedagógico, pienso en el qué quiero hacer yo con la herramienta. Cuando pienso en el cómo, pienso cómo quiero yo mediar lo que me da la inteligencia artificial. Y cuando pienso en el para qué, llegamos al punto clave, que es entender para qué quiero utilizar yo la inteligencia artificial en mi mediación. Cuando no se puede responder a estas preguntas, desde mi punto de vista lo que se tiene que hacer es replantear el enfoque bajo el cual se está utilizando la inteligencia artificial, porque entonces ahí simplemente entramos a delegar, que es uno de los grandes problemas que considero yo que tiene la educación actualmente. El rol docente, al estar en un punto tan turbulento, al estar con tantas presiones, con tantas carga administrativa, ha encontrado en la inteligencia artificial una solución óptima, entre muchísimas comillas, para esas cargas. Es decir, el docente le pide a la inteligencia artificial que le realice su presentación, que le realice los resúmenes, que realice los trabajos en clase, que he llegado a escuchar incluso de las mismas charlas que me puedo impartir, que la inteligencia artificial me haga los planeamientos. Es decir, se está delegando todo el trabajo, todo el cuestionamiento pedagógico, toda la intencionalidad de la misma profesión hacia la inteligencia artificial. El profesor simplemente se está dando un paso atrás en esa mediación, lo cual es de los aspectos más peligrosos que tenemos, porque entonces ahí es donde nos damos cuenta y empezamos a escuchar comentarios de profes decir, no, es que la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, a través de este marco que les comentaba antes, lo que se pretende concretar es qué son esos aspectos no delegables de mi mediación, cuáles, entre muchísimas comillas, puedo llegar a delegar y hasta qué punto puedo yo desarrollar un verdadero aprendizaje significativo a través de la inteligencia artificial. Porque si tomamos como base, como referencia este marco, lo que obliga al docente es constantemente a pensar sobre su praxis, a pensar desde qué eje temático, desde qué punto pedagógico, desde qué intención mediática voy a desarrollar yo mi propuesta en clase. Eso sería un poco de la propuesta que les traigo. Espero les haya gustado y quedo atento.